Hola, muy buenas noches. El día de hoy nos vamos a reunir con mis compañeras del grupo 3UB de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo, en el cual vamos a hablar de esas perspectivas teóricas y estas son las teorías sobre el desarrollo humano. Vamos a tocar las 5 primeras, las vamos a mencionar, en las cuales vamos a tratar de entender un poquito más acerca de ellas, cuáles fueron sus principales teóricos y con ello tener un poquito más de conocimiento. Me presento, mi nombre es Cindy Ortega, mi compañera Isabel Quiroga y mi compañera Alejandra Zúñiga. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la perspectiva psicoanalítica. En esta, tenemos la teoría psicoanalítica sobre Freud del desarrollo psicosexual y adicional a esto tenemos la teoría sobre el desarrollo psicosocial. Entonces vamos a comenzar con la de Freud del desarrollo psicosexual en la cual pues Freud, aunque esta es como psicodinámica, pone en primer plano pues los factores que son biológicos y también los que son innatos. Entonces, él subraya como la importancia de la maduración física en la interacción con los niños y con los demás, ¿sí? Dice que es muy importante los instintos, o sea, como las motivaciones, las conductas que sean naturales y que sean también espontáneas. Aparte de esto, la teoría freudiana del desarrollo de personalidad destaca principalmente como los efectos de las experiencias que se tienen a los primeros años de vida. Entonces, estas experiencias que tiene el niño durante estas etapas lo que van a hacer es modelar su personalidad en el momento en el que él ya sea un adulto. También Freud pues propuso que la personalidad estaba conformada por el ello, el yo y el superyo. Entonces, él nos habla de que los recién nacidos, como ellos operan bajo el instinto del placer, que sería el instinto del ello. Adicional a esto, dice que en los primeros años de vida va como prevaleciendo la razón del yo, ¿sí? O sea, bajo un principio de realidad. Y aparte de esto, pues también se evidencia que alrededor de los 5 años, pues el super yo como que abarca la conciencia e incorpora pues un sistema de valores, lo que hace que la sociedad los acepte o los rechace. Tiene como esas dos partes. Entonces Kring, pues como en el 2009 nos habla de que la teoría psicoanalítica se centra pues en el desarrollo, pero esta evolución a través de las etapas psicosexuales. Y pues que tiene una concepción determinista de la naturaleza humana. Entonces dice que la personalidad pues está motivada por pulsaciones biológicas innatas y pues que el interés se concentra en las zonas erógenas, que es de lo que nos hablan en el desarrollo psicosexual. Ahora, pues en la teoría del desarrollo psicosexual, que es de Erik Erikson, pues es un psicólogo que refinó y pues modificó la teoría freudiana. Él no estaba completamente de acuerdo con la definición que tenía Freud sobre el desarrollo del ser humano, pero hay unas partes a las cuales él sí como que las acepta y les añade más de su conocimiento. Entonces como que él abarca más como esta gama de edades, ¿sí? No son muy cortas, sino las abarca más, ya que pues en el desarrollo psicosexual habla de la niñez, entonces en el psicosocial es desde el nacimiento hasta la vejez. Adicional a esto, pues él como que incluyó la influencia de la sociedad en el desarrollo de las personalidades. Y también fue como un pionero de la perspectiva del ciclo vital en el ser humano. También como en el desarrollo del yo que se produce como a lo largo de la vida. Erikson, pues como lo decía, como que coincide varias partes con la teoría de Freud, como en proponer la existencia de fases en el desarrollo de personalidad, pero no las llama psicosexuales, sino lo que hace es que las llama psicosociales.
con el propósito como de recalcar su convicción de que los problemas sociales de los diversos como periodos que presentan pues son más importantes debido a las dificultades que tienen para satisfacer sus instintos biológicos. Cada etapa de esta teoría comprende una crisis de personalidad, ¿sí? Las cuales deben resolverse a través del desarrollo de un yo sano, no solo de la niñez, de un yo sano en el transcurso de la vida. También afirma que el desarrollo de la personalidad continúa, como lo dije, pues durante toda la vida y no que queda pues como centrada en la niñez. Aparte de esto, según Erikson, el desarrollo se realiza en 8 etapas por las cuales pasamos a lo largo de nuestra vida, que son las que van desde el nacimiento hasta la vejez. Bueno, continuando, ahora pasamos a la teoría de aprendizaje, la cual sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje teniendo en cuenta la experiencia y adaptación del individuo. El desarrollo se caracteriza por ser continuo y cuantitativo y no ocurre por etapas. Dentro de esta teoría se desprenden, en primera medida, el conductismo, el cual es una teoría de origen mecanicista que describe la conducta observada como una respuesta predecible por la experiencia. Dentro del conductismo encontramos al condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El condicionamiento clásico fue descubierto por Ivan Pavlov. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje en el que una respuesta provocada de manera natural por un estímulo llega a ser provocada por un estímulo diferente previamente neutral. Un ejemplo podría ser el timbre del receso. En los colegios, el timbre anuncia la llegada del descanso. Al repetirse tanto, los alumnos lo asocian a las sensaciones de libertad y descanso que experimentan en el recreo. Por otro lado, el condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje en el cual las conductas son emitidas en presencia de estímulos específicos para obtener recompensas o evitar castigos. Un ejemplo podría ser: a los trabajadores en ventas se les estimula a vender. Esto lo hacen mediante un sistema de recompensas y bonos. La perspectiva de recibir el bono es suficiente para estimular el esfuerzo del vendedor, tanto como la falta del mismo desestimula una conducta menos comprometida. Pero por otro lado, está la teoría del aprendizaje social, quien fue propuesta por Albert Bandura. Albert centró el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. Esta teoría incluye el factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales. Se dice que las personas aprenden las conductas que aprueba la sociedad por observación e imitación de modelos, el cual es un aprendizaje por observación e imitación. La elección del modelo dependerá de las consecuencias de la conducta modelo, el prestigio o conductas valiosas en su cultura. Bueno, damos inicio a la tercera teoría, en la cual es la teoría cognitiva. Su principal teórico va a ser Piaget. Él básicamente nos subraya la importancia de la maduración biológica en el proceso de los pensamientos. Además, indica que hay una secuencia de cambio en el desarrollo cognitivo en el cual es gradual de adaptación a las experiencias que cada una de las personas obtiene. También nos habla de la adquisición de las capacidades cognitivas, pues interacción del nivel de la madurez del niño y sus experiencias directas en el aprendizaje. Él examina el desarrollo cognitivo desde un punto de vista estricto,
claramente relacionado con el aprendizaje, donde el niño va a reaccionar a los estímulos y va a moldear estos patrones de tal manera de que sean refuerzos. También Piaget sostiene que el niño es un elemento activo en procesos, pues interactúa en el ambiente y explora, escoge, observa, aprende de los objetivos, los acontecimientos y demás. También Piaget nos indica que los niños, la idea de cómo funciona el mundo es totalmente distinta a cómo lo vemos los adultos. Piaget concluye que en diferentes etapas y edades de los niños no piensan igual. No un niño de 3 años va a pensar igual a un niño de 11 años, no. Todos tienen sus respectivas etapas y van a pensar de manera distinta. Allí es cuando nos subraya, nos indica 4 etapas en las que los niños básicamente se centran. Voy a explicarlas muy brevemente para profundizarlas. La primera va a ser la sensomotora, en la cual los niños conocen el mundo mediante el tacto, sus sentidos y demás. La segunda es los niños ordenar lógicamente los objetos en las etapas. Y la tercera en la etapa operacional concreta. Disculpen, la segunda era la preoperacional, la tercera es operacional concreta, es donde aprenden a la cantidad para poder adoptar distintas formas. Y la 4 es cuando el razonamiento verbal y el pensamiento hipotético se desarrollan. Esa es la etapa operacional formal. Ahora las vamos a indicar un poquito más explicadas para que me puedan entender mucho mejor. Básicamente, Piaget establece estas 4 etapas de acuerdo a la edad de los niños. La primera, que es la que mencioné, que es la sensorial motor, que es de los 0 a 2 años. En esta etapa el niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos, que va modificando y va perfeccionando por ensayo y error. Según estas acciones modifican el entorno, se despierta la clara intención exploradora, por ejemplo, al gatear, alcanzar un objeto, llamar la atención de los padres y demás. La segunda, que es de los 2 a 7 años, en esa etapa básicamente el niño desarrolla la capacidad de representación, o sea, el niño va a crear en su mente imágenes de la realidad e imita las acciones de los adultos. Y muestra signos de juegos simbólicos y sus competencias. La tercera básicamente nos habla de la etapa de los 8 a 12 años, en la cual es característico que en esta fase de desarrollo el niño utilice la lógica para hacer inferencias con los sucesos y realidades. Esto se debe a sus conocimientos anteriores, ya que los ha organizado y los ha estructurado de formas un poco más complejas. Por ejemplo, un niño va a aprender de que la misma cantidad que llenan un vaso va a regarse en un tazón, y que si desea colocar el agua del tazón no va a llenar totalmente el vaso. Y por último vemos la cuarta, la cual es de 12 a 15 o 16 años. En esa es la adolescencia, cuando el niño desarrolla esa operación compleja, en el cual va a desarrollar el razonamiento hipotético y deductivo. Esto significa que él va a aplicar eso, va a analizar cada premisa, va a valorar diferentes hipótesis sobre la causalidad y el efecto. De alguna manera va a pensar mucho mejor sus problemas utilizando el razonamiento deductivo. Ahora, seguimos con la terapia sociocultural, el cual básicamente esto nos indica que su principal teórico va a ser Vygotsky. Él fue uno de los primeros teóricos en destacar que el pensamiento del niño no se desarrolla dentro de un vacío, sino ese va a estar controlado del contexto y el desarrollo en el cual el niño se está desarrollando, está creciendo, está avanzando. Va a indicar de que el sujeto es influenciado por el contexto sociocultural en el que va creciendo. También nos indica que la forma en la que los adultos transmiten a sus hijos las creencias, costumbres, destrezas de su cultura y demás. Menciona también que para la perspectiva del contexto sociocultural tiene un importante impacto en el desarrollo de cada sujeto.
También propone que el conocimiento y el desarrollo cognitivo son una construcción social y que depende sobre las relaciones interpersonales que cada niño presente, cómo se está comunicando con sus amigos, vecinos, familiares. También nos indica de que Wygotsky nos indica que hay 3 zonas de aprendizaje. Una es el aprendizaje consolidado, la otra es la zona de desarrollo próximo y por último tenemos la zona de frustración, que es cuando no logra aprender algo de otra persona, que en este caso podría ser un mayor. Los niños de alguna manera tienden a absorber ese conocimiento que se ha pasado en generación de sus familiares, personas que tienen más capacidad que ellos. También nos indican que van a desarrollar diálogos, juegos, preguntas con estos mayores o con estos familiares. También nos habla de que las habilidades necesarias para razonar, entender, recordar, derivar la experiencia del niño con los padres o maestros iguales. O sea, va a tomar a una figura que tenga cerca para desarrollar y de alguna manera adquirir más conocimiento. También nos habla de que aparte del conocimiento también absorbe los valores, el saber, las interacciones y de tal manera en que pueda comportarse con eficiencia ante el mundo. Con ello seguimos con la terapia, la última terapia que es, permítanme, que es las características del enfoque procesamiento de información. Básicamente esta nos indica que los niños tienen capacidad para elevar el aprendizaje, atienden a la información que reciben y manipulan, elaborando estrategias para poder recordar, formar conceptos, razones, poder resolver problemas. Aquí nos habla de la información, memoria y pensamiento. El efecto del procesamiento de la información hace hincapié en los niños utilizan y supervisan la información y elaboran estrategias para partir de ellas. También los procesos de la memoria y el pensamiento son fundamentales en este enfoque. Según enfoques, los niños desarrollan una capacidad gradualmente mayor para procesar la información que le permite adquirir nuevo conocimiento y habilidades de complejidad creciente. También nos habla de los recursos cognitivos, que es la capacidad, velocidad y procesamiento de la información. Allí es donde cada niño, a medida que va creciendo, de alguna manera va entendiendo un poco mejor las cosas, ya no se va a demorar de pronto tanto tiempo, sino va a ser mucho más veloz procesando la información que va adquiriendo. También nos habla de los mecanismos de cambio, en el cual son 3, los cuales actúan para crear cambios en las habilidades cognitivas infantiles. La primera es la codificación, que es ese proceso en el cual se almacena la información en la memoria. La segunda es la automatización, en la cual es la capacidad de procesar información con poco o nulo esfuerzo. Y la última es la construcción de las estrategias, que es la creación de un nuevo procedimiento de procesamiento con la información. Seguimos con mi compañera con la siguiente teoría. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la perspectiva contextual. Esta es sobre la teoría bioecológica de Bronfenbrenner. Bueno, esta consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo, pues a través de los diferentes ambientes en el que se desenvuelve e influye pues en el cambio tanto en su desarrollo cognitivo, moral y también relacional. Bronfenbrenner pues nos señala que hay 5 tipos como de influencia ambiental. Estas van del más mínimo al más amplio en complejidad. Bueno, estos niveles son el primero, que es el microsistema, que este abarca los primeros entornos del desarrollo de la persona. Entonces se genera como la influencia bidireccional, y aparte de esto pues los escenarios están englobados los que están englobados en este sistema son la familia, los padres o la escuela. El otro es el mesosistema. En este es como un interlocutor entre varios sistemas, y allí se puede incluir pues relaciones entre como microsistemas
Los ejemplos pueden ser la relación entre la familia, la escuela o entre la familia y los amigos. El siguiente es el exosistema. Este es un vínculo entre el microsistema y otros sistemas o pues instituciones externas que afectan de manera como indirecta a la persona. Entonces, en este caso, el individuo no es como atendido como un sujeto activo. Entonces, en este lo conforman, por ejemplo, la naturaleza de trabajo como de los progenitores, relaciones que mantiene con un profesor o con el resto de las personas. Sigue el macrosistema, que está formado por los esquemas culturales generales, también ideológicos, económicos o también políticos. Pues en este se incluye como la evolución cultural y también las condiciones de vida como del entorno. Por último, tenemos el cronosistema, que pues es el cambio de una persona en las estructuras familiares, también en el lugar de residencia, en el empleo o en los cambios de las culturas. Por terminar, encontramos la teoría evolutiva y sociobiológica. La perspectiva evolutiva sociobiológica planteada por Wilson en 1975 se centró en las bases evolutivas y biológicas de la conducta. Esto también está influenciado por la teoría de la evolución de Darwin. Se alimenta de hallazgos de antropología, ecología, genética, etología y psicología evolutiva para explicar el valor adaptativo o de supervivencia de una conducta para el individuo o la especie. El enfoque evolutivo sociobiológico no se podría considerar de manera forzosa como una perspectiva teórica aislada, debido a que retoma y predice hallazgos de la teoría del aprendizaje social, de la teoría cognitiva del desarrollo y del contextualismo. Según Darwin, las especies se han desarrollado a partir de los procesos relacionados de supervivencia, del más apto y de selección natural. Las especies con rasgos aptos, o sea, más adaptativos, para su ambiente sobreviven y se reproducen. Aquellos menos aptos no lo hacen. Así, mediante la reproducción, las características más adaptativas se seleccionan para heredarse a generaciones futuras, mientras que las menos adaptativas se extinguen. Eso sería todo.